Estuve viendo una serie en YouTube sobre la Deep Web. No voy a decir cuál ni de qué canal es porque, la verdad, no gano nada por mencionarlo. Solo empecé a buscar un video sobre cómo entrar en esa Deep Web, y lo hice muy así, a la ligera, sin hacer deberes ni nada. Gran error, créeme. Ahora sé que usar Windows para eso es una muy mala idea. Tenía claro que es fácil que te hackeen si usas ese sistema, ya que es el más común que conozco. Podría haber arrancado un USB en vivo con una versión de Linux, que es fácil de encontrar con una búsqueda rápida en Google, y no es tan complicado como suena, pero pensé, si mi laptop se arruina, estoy en un aprieto. Y como no puedo comprar una nueva ahora mismo, decidí ser ingenioso y usar mi tableta Android en su lugar. Sí, un movimiento brillante. ¿O no? Después de instalar un par de apps de VPN, empecé a navegar en la Deep Web, sintiéndome como un crío en una tienda de cosas para adultos. Es decir, tenía cero idea de lo que estaba haciendo, pero mi mente desbordaba de curiosidad. Lo único que sabía es que era fácil encontrar cosas turbias allí, y, lamentablemente, caí en algunas de ellas. Al comenzar a ver el desfile de cosas espantosas que había en allí, me dio muy mal rollo y casi cierro todo, pero luego pensé que era solo mala suerte y decidí tener más cuidado. Déjame dejar esto claro, no soy un friki con fetiches raros ni nada de eso, pero la imagen de lo que vi va a estar grabada en mi cabeza por el resto de mi existencia en este mundo podrido que tenemos. Ya entrada la noche, decidí que era el momento perfecto para seguir explorando. Ya eran más de las 13:00 am, y había oído que por la noche había menos actividad en la Deep Web. Debo decir que encontré algunos sitios bastante curiosos, y también había un montón de material religioso. Te sorprendería saber cuántos satanistas hay por ahí, aunque la mayoría parecen ser solo adolescentes, tratando de rebelarse contra sus padres religiosos, pero no me voy a meter en mis creencias religiosas, tranquilo. También había redes sociales y servicios de correo electrónico raros. ¿Puedes creerlo? Al ver esto mentalmente me dije, no, gracias. No estoy buscando problemas ni mucho menos ser acosado por nadie, y menos quiero caer en una estafa o algo como eso. Así que salí de ahí en un santiamén. Recuerdo que había montones de blogs de teorías conspirativas, desde que Justin Bieber es un reptiliano proveniente de la galaxia no sé qué cosa y miembro del grupo de los Illuminati, hasta documentos filtrados sobre experimentación humana. Incluso vi un tipo que decía haber encontrado una forma de viajar entre dimensiones, como si se hubiera caído en un agujero literalmente hecho por un conejo, según él. Pero si me preguntas a mí, paso a creer más que se haya fumado algo que no debía. Cuando uno cree que ya no puede haber más locos sueltos en el mundo, te das cuenta de que siempre hay espacio para uno más. Pero una de las cosas que más me sorprendió fue la de la experimentación humana. Dios, eso es en verdad aterrador. Y es que si hubiera tenido aunque sea un poco de fe en la humanidad, créanme que la habría perdido por completo allí. Pero ya se me había esfumado por completo cuando vi la sala roja. En verdad espero de corazón que esas cosas no sean reales, que todo sea solo un montaje. Mientras seguía navegando, me topé con otro montón de cosas raras. Armamento, farmacias, fotos desnudas de celebridades, películas piratas, hackers a sueldo, sicarios, programadores de virus. De todo, literalmente. En un sitio incluso ofrecían billetes de $1 robados que estaban marcados para ser destruidos porque estaban viejos o en mal estado. Parece que se estaban moviendo bastante, y claro que eso no ayuda a la economía, ¿verdad? Pero no me malinterpretes, también había cosas legítimas. Por ejemplo, visité un sitio de un tipo súper listo que estaba creando su propio sistema operativo y hasta tenía juegos y cosas muy entretenidas, y sorprendentemente muy bien hechas, pero uno de mis favoritos era un culto ficticio de personas que se hacían llamar. La gente que estaba por ahí no era tan loca como esperaba, parecían tener la mente más abierta, aunque un poco paranoica. Luego me topé con un sitio que supuestamente te daba acceso a las cámaras web de las computadoras de otros,
Y aunque lo pensé por un momento, mi curiosidad me ganó. Pensé que iba a ver a algunas chicas por ahí, ya sabes, pero en realidad solo encontré a un montón de personas mirando sus pantallas como autómatas, con los ojos moviéndose de un lado a otro, y estaba riéndome de ellos cuando de pronto me vi reflejado en la cámara. Qué gracioso, pensé con sarcasmo, mientras intentaba cubrir mi cámara para darme un susto. Al principio casi me asusta, pero en cuanto me desconecté, me di cuenta de cuán mal estaba actuando, sin mencionar que esto era totalmente ilegal, así que decidí volver a la parte común de Internet y enseguida me puse a ver algo en Netflix. Los recuerdos de mis aventuras en la Deep Web se me habían escapado de la cabeza. Hasta que mi Skype comenzó a sonar. Era otro número de Skype llamándome, uno que no conocía. Pensé que tal vez era un amigo que estaba probando la app. Yo mismo había estado fastidiando a uno de ellos para que se conectara para poder charlar mientras jugamos en Steam, así que lo contesté. Al principio, solo hubo silencio, y luego escuché una voz. Era un hombre. Sonaba como si tuviera más de 50 años. Todo parecía raro, así que colgué de inmediato. Borré todas las aplicaciones relacionadas con la Deep Web de mi tableta y reinicié mi router. No tengo idea de cómo ese tipo obtuvo mi número de Skype, y sinceramente, no quiero saberlo. Así que, si piensas en meterte en la Deep Web, por favor cuídate. Haz tu tarea primero. Hable con alguien que sabe cómo configurar una VPN decente o cualquier otra forma de anonimato. Créeme, esas cosas no las vas a encontrar en la tienda de Google Play. ¿Sabían que solo entre el 10% y el 20% de la información en Internet está en navegadores como Google y Yahoo? Eso significa que casi el 90% del conocimiento está fuera de nuestro alcance si solo usamos esas plataformas. Y cuando te adentras en la web oscura, ahí es donde realmente te das cuenta del gran poder que tiene Internet. Desde que éramos pequeños, mi mejor amigo, Lucas, ha sido un friki de las computadoras. El papá de Lucas tenía un taller donde arreglaba aparatos electrónicos. Así que siempre que no estábamos en clase, nos encontrábamos ahí, jugando con montones de piezas que había por todos lados. Una vez, su papá compró una computadora usada por muy poco. Estaba algo dañada, pero nos dijo que si la reparábamos nosotros, podría ser nuestra, lo cual nos emocionó bastante. Era un tipo genial, que sabía cuánto nos encantaban los gadgets, y siempre nos apoyaba. Después de una semana llena de libros, y muchas horas en la biblioteca de la escuela, buscando información, logramos arreglarla. Ahora teníamos una computadora, con solo 16 años, y en esos días el Internet era algo relativamente nuevo, así que aprovechábamos cada minuto libre para conectarnos. Teníamos cuentas en Facebook, que estaba recién lanzada, y otras redes viejas como MySpace. Y ya nos dábamos cuenta de que el comercio en línea iba a ser algo grande. Pero, claro, todo cambió cuando descubrimos el lado más oculto y misterioso de la red, la Deep Web. Si crees que el cielo es el límite en Internet, espera a conocer la web oscura. Te va a impactar lo que hay por ahí. No es que la web oscura sea solo para hacer cosas ilegales, es más bien como una calle lateral donde es más difícil ser rastreado. Y siendo los adolescentes tontos que éramos, hicimos lo que cualquier chico haría. Después de graduarnos, los dos aplicamos a la misma universidad para estudiar ingeniería en computación, y adivinen qué, ambos entramos. Nuestros padres estaban súper orgullosos de nosotros, y mejor aún, como era un colegio comunitario, todavía vivíamos en casa mientras estábamos en el campus. Alrededor del tercer año de carrera, Lucas tuvo una idea brillante. Nos metimos en el mundo de la ciberseguridad, la piratería y mucho más. Sabíamos que muchas personas eran ingenuas, así que decidimos aprovechar la oportunidad y creamos un sitio web en la web oscura que ofrecía servicios. Estoy seguro de que te preguntas, ¿qué tipo de servicios?
Déjame decirte que ofrecíamos servicios de asesinos a sueldo, y no éramos realmente sicarios. Aprendimos en una de nuestras clases que el crimen en Estados Unidos es un caos y que muchos delitos ocurren en línea, así que queríamos hacer algo al respecto. Hicimos nuestro sitio web de Hitman lo más legítimo posible para ver quiénes ingresaban a él en busca de estos servicios siniestros. Lucas Kleinfield era el CEO de nuestra pequeña empresa fantasma, o mejor dicho, el falso CEO, y yo, Ryan Jemison, asumí el papel de falso CFO. Simplemente llenamos el sitio web de testimonios ficticios de clientes y perfiles inventados de sicarios. Hicimos que luciera como cualquier otra tienda en línea legítima, solo que nuestro servicio ofrecía hombres que hacían trabajos a pedido. Lo organizamos de tal manera que ni la policía ni nadie pudiera rastrear un crimen hasta nosotros. Si fuera un criminal ingenuo buscando un servicio así, definitivamente hubiera considerado contratar a uno de los asesinos a sueldo de nuestro sitio, ya que parecía completamente legítimo. No había razones para pensar lo contrario. Al principio, nuestro sitio no despegó, como pasa con cualquier novato en Internet, pero después de invertir en publicidad, finalmente recibimos nuestro primer pedido. Una mujer de unos 30 años, llamada Erica Franklin, nos contactó. Era ama de casa y madre de 4 hijos, que quería un trabajo contra la novia de su marido, ya que el tipo la había engañado durante un año entero con esta joven. Debo decirles que, aunque habíamos creado la web, no teníamos ni idea de cómo manejar lo que vino después. Cuando Erica hizo el pago inicial, empezó a darme todos los detalles sobre su esposo y su amante, y escogió un sicario de nuestra lista, pero, Dios, todo fue un gran desastre. Teníamos $4,000 en el banco, un objetivo para eliminar, y Lucas y yo estábamos entre emocionados y nerviosos porque éramos unos novatos en toda regla y no teníamos idea de qué hacer después. Justo cuando pensábamos en qué hacer con nuestra primera llamada, nos llegó otra, pero esta no era de alguien buscando venganza. Era como un gran sindicato del crimen que se acercó a nosotros y quería contratar un trabajo: eliminar a un rico ejecutivo de una empresa bastante famosa en el país. Ellos no querían ensuciarse las manos, así que decidieron subcontratar el servicio a nosotros. Para facilitarlo, nos ofrecieron $5,000 por adelantado. La verdad, Lucas y yo comenzamos a entrar en pánico. Necesitábamos actuar rápido o esta situación se nos iría de las manos y estaríamos en problemas muy serios, ahora que estábamos en la mira de gente tan peligrosa. Definitivamente espera algo en lo que no habíamos pensado. Lo mejor que se nos ocurrió fue hablar con nuestro profesor de ciberseguridad, porque sabía que había colaborado con la policía antes y era un buen tipo. Fuimos a su oficina y le contamos todo lo que nos estaba pasando. Él se llamaba Emer Adamis y sabíamos que podía ayudarnos. Mientras le compartíamos nuestra locura, pensamos que podría enojarse o decepcionarse, pero en lugar de eso, se empezó a reír a carcajadas. Nos dijo que nuestro proyecto era brillante y que consideraría darnos créditos extra por ello, pero nosotros solo queríamos salir del embrollo que habíamos creado lo más rápido posible. En nuestro sitio habíamos mencionado que la acción se llevaría a cabo en 12 días, así que estábamos contra el tiempo. El profesor Adamus hizo algunas llamadas y nos informó que, a partir de ese momento, el Departamento de Delitos Cibernéticos se encargaría de nuestro sitio y lo usarían para atrapar a delincuentes y a personas que querían hacer daño a otros. Además, el dinero que obtuvimos por adelantado sería nuestro para quedarnos con él. Lucas y yo estábamos entre felices y nerviosos al escuchar eso. Después de todos nos estábamos quedando con el dinero de personas peligrosas, eso refiriéndonos a ese sindicato de sicarios. ¿Por qué imaginamos que la ama de casa frustrada por los cuernos de su marido no sería una amenaza? En la primera semana de tomar el control, los del departamento desmantelaron todo el sindicato del crimen. Incluso la mujer que quería eliminar a la amante de su esposo terminó tras las rejas. A pesar de eso,
Nuestro sitio seguía recibiendo más y más clientes, lo cual era una completa locura. Gracias a eso, muchos criminales potenciales fueron atrapados, y sí, recibíamos todos los depósitos por crear el sitio. Un año antes de graduarnos, el Departamento de Delitos Cibernéticos nos pidió que creáramos un sitio similar para otros navegadores. Así podríamos atrapar a más criminales. Han pasado 14 años desde que iniciamos estos sitios y seguimos ayudando a capturar delincuentes en la web oscura. Además, esto nos ha hecho ganar buen dinero a Lucas y a mí, y ha hecho del mundo un lugar más seguro. Así que, si alguno de ustedes está buscando un asesino a sueldo, solo diríjanse a ribahitman.com. Recuerdo muy bien mi época en la escuela secundaria porque todos la llamamos la fase Deep Web. No sé cómo empezó todo, pero mis compañeros estaban obsesionados con eso. Recuerdo que se retaban unos a otros a entrar en la web oscura, y si no aceptabas, te llamaban gallina y te convertías en el hazme reír del día. Esto hacía que casi nadie se negara, y por eso, cada día llegaba alguien nuevo con relatos escalofriantes sobre lo que había encontrado en esa parte siniestra de Internet. Las historias iban desde ver asesinatos espeluznantes en esas famosas salas rojas, hasta comprar cosas ilegales en el infame Silk Road. Prácticamente todos lo estaban haciendo, y si no, te empujaban a hacerlo de todas maneras. Era como un paso de iniciación a lo más macabro, y no pasó mucho tiempo antes de que me tocara a mí. Recuerdo perfectamente el miedo que sentí el día que mis amigos me retaron a que entrara a la web oscura. Aunque ya estaba mayor, y en mis últimos años de adolescente, no me sentía cómodo con ese tipo de contenido tan perturbador, así que no sabía si debía hacerlo, pero en el fondo sabía que si no lo hacía, sería el blanco de las burlas de todos mis compañeros, y la verdad es que la presión de mis amigos era abrumadora. Todos ellos se estaban metiendo en la web oscura, así que me dije a mí mismo que no había razón para no intentar. Ese día decidí aceptar el reto. Me armé de valor y bajé el navegador de anonimato llamado Tor. Para quienes no lo saben, Tor es uno de los pocos modos de entrar a la web oscura, porque a diferencia del Internet común, la web oscura es un lugar caótico y un poco desconcertante, y no hay manera de buscar algo en Google, ya que tiene sus propios motores de búsqueda extraños. Existen algunos motores de búsqueda conocidos en la web oscura, como Naughty Torch, y la mayoría de la gente los usa para navegar por ahí. Pero si eres nuevo en esto, puede ser un verdadero lío, especialmente si no sabes qué estás buscando. Sin embargo, había un sitio específico que mis amigos me habían dicho que chequeara, y ese era la Wiki Oculta. Es un poco complicado de explicar, pero en pocas palabras, se trata de un lugar que reúne una colección de enlaces populares en la web oscura. Es la manera más sencilla en que lo puedo definir. Cuando finalmente llegué a la Wiki Oculta, me topé con un montón de links que llevaban a armas ilegales, sustancias ilícitas muy duras y contenido realmente perturbador que puede dejar bien traumado a cualquier ojo sensible. En fin, había 1.000.000 de enlaces diferentes, y ahí vi algunos de los sitios más locos de la web oscura, como un foro donde los caníbales reales hablaban de lo que era comer carne humana, otro donde unos locos comían animales vivos, y hasta una página donde podías contratar un asesino a sueldo como si compraras golosinas. También encontré un enlace a una página llamada Experimentos Humanos. Esta sí que me puso los pelos de punta como nunca en mi vida. No por nada es considerada uno de los sitios más espeluznantes de la Deep Web. Al parecer, quienes lo manejan hacen experimentos horribles con personas vivas. Me enteré que hay videos de cosas como inyectar lejía a mujeres embarazadas o exponer a bebés a radiación, y algunas otras atrocidades que no puedo ni mencionar. Por mi salud mental, dejé esa página rápidamente y seguí navegando por la Wiki Oculta mientras intentaba procesar todo lo que estaba viendo.
pero por alguna razón, hubo un enlace que me llamó la atención. Se llamaba Good Meat, conocido también como meat10.com. Este sitio es famoso por tener un montón de videos horribles y en extremo violentos. Cuando hice clic en ese enlace, me llevó a la página principal de bistec y queso, y lo que vi allí me hizo sentir que podía vomitar lo que había comido en la cena. Es que de hecho, todavía me da náuseas recordar las cosas que vi. Había un montón de videos de niños, algunos de no más de 8 años, siendo sometidos a tratos muy crueles, cosas que no puedo ni describir. Uno de los videos, llamado The Divine Feast, mostraba canibalismo en vivo, donde un tipo estaba comiendo pedazos de carne humana desmembrada directamente del cadáver, que estaba ahí, en vivo. Cuanto más me metía en ese sitio, más miedo y repulsión sentía. Pero justo cuando pensaba que había visto lo peor de la humanidad, me encontré con un video titulado Comedores Verdaderos. Básicamente, en él un grupo de personas mataba a pequeños animales, como gatos, pájaros, incluso ratas, y los tragaban enteros. De hecho, en algunos casos se los comían vivos. Había estado en el sitio solo un par de minutos y ya quería salir de allí de inmediato. Estaba empezando a dudar de todo y mi fe en la humanidad estaba definitivamente perdida. Pero antes de que pudiera salir, noté un enlace que decía Miss Necrofilia. Curioso, así que hice clic en él. Para mi sorpresa, la chica en el video era una bailarina, y tenía varios clips donde cantaba y bailaba con lo que parecía un maniquí de plástico. Mirando atrás, no sé por qué seguí en ese sitio después de haber visto tanto contenido retorcido, pero la curiosidad pudo más, así que decidí ver el video completo. Al inicio del clip, la mujer, que supongo que era la fulana Miss Necrofilia, miraba a la cámara con un montón de rímel negro por encima y debajo de los ojos, y su mirada es algo que aún recuerdo con escalofríos. Sus ojos parecían completamente vacíos, como si le faltara el alma. Era una imagen aterradora, por lo que me sentía aún más atrapado en ese mundo horrible. Era como ver la versión humana de Coraline, así de téntrico, pero más perturbador. De pronto, la escena cambió a una sala de estar donde había 4 maniquíes apoyados en sillas. La habitación estaba mejor iluminada, así que podía ver mejor, pero algo me pareció raro en esos maniquíes. Para empezar, se veían demasiado reales. Uno de ellos tenía cabello que parecía el de un tipo de unos 50 años, y 2 eran maniquíes de niños, un niño y una niña que parecían de 7 y 9 años, respectivamente. Mientras esta bailarina interactuaba con ellos, noté que sus dedos se movían de una manera extraña, y eso me dio una sensación rara, como si algo no encajara bien, pero fue un maniquí en particular el que realmente me dejó confundido. Era uno que parecía un bebé de unos 9 meses. Eso me inquietó demasiado, porque se veía como una muñeca pálida de tamaño normal. Entonces, Miss Necrofilia tomó el maniquí más grande y empezó a bailar tango con él, mientras tarareaba la melodía. No podía entender lo que decía, ya que estaba en otro idioma, pero mientras se movía y cantaba, sentí que había algo muy mal en lo que estaba viendo. Fue en ese momento que me di cuenta de lo horrible que era todo. Cuando la chica acercó un poco más el maniquí a la cámara, noté algo muy aterrador. Miles de gusanos estaban saliendo de él, de su boca, sus ojos, y su piel parecía desprenderse. Fue cuando mi mente finalmente se dio cuenta de que no eran maniquíes ni muñecos, eran cuerpos humanos en descomposición. Estaban rígidos y cubiertos de algo que hacía que parecieran maniquíes, y si no hubiera sido por el acercamiento, nunca habría notado que ya se estaban pudriendo. En ese momento quise gritar, pero no podía. Estaba congelado, horrorizado, intentando entender por qué alguien bailaría con cadáveres en su sala, pero la situación se volvió aún más inquietante cuando vi una foto en la pared de fondo, donde se veía a Miss Necrofilia embarazada
junto con su esposo y 2 hijos, y para más espanto, estos tenían un aspecto sorprendente parecido al de los cuerpos descompuestos. Mi estómago se retorció como nunca y sentí que la bilis subía por mi garganta. Simplemente no pude más y allí mismo vomité todo lo que me había comido esa tarde. Fue una verdadera suerte que haya tenido la papelera cerca en ese momento. No sé cuánto tiempo estuve allí, puede que 10 minutos o más, cuando de pronto apareció un cuadro de diálogo en la pantalla que rompió mi trance. Era un mensaje de un chat anónimo en la web oscura que decía: «Has estado viendo este video durante mucho tiempo, amigo. Supongo que disfrutas del contenido de Miss Necrofilia. Yo soy un gran admirador. ¿Sabías que acepta pedidos? Estoy seguro de que Mandy será la candidata perfecta para su próximo baile. Después de todo, ella toma clases de ballet». Cuando vi el nombre Mandy, mi corazón se hundió en mi pecho y bajó a mi estómago. Pegué un grito de espanto y brinqué de mi silla. No podía ser ella, ¿cierto? El nombre era el mismo que el de mi hermana pequeña de 11 años, pero lo más aterrador era que sabía que ella tenía clases de ballet los martes, miércoles y viernes. Y ese día era 4 de marzo de 2009, un miércoles. Una descarga de adrenalina me recorrió el cuerpo y el miedo corriendo por mis venas. Tomé mi teléfono y marqué a la policía, hablando a toda velocidad, casi atropellando las palabras por lo asustado y nervioso que estaba, pero pensaron que era una broma. No me tomaron en serio en absoluto, así que llamé a mi mamá y le pregunté dónde estaba Mandy. Ella me respondió que la escuela ya había terminado y que la había dejado en sus clases de ballet. Sentí que el mundo me dio vueltas y le pedí que llamara a la escuela de inmediato, y antes de que me preguntara nada, le dije que no había tiempo de explicar y que solo hiciera lo que le dije. De inmediato mi madre marcó a la escuela de ballet de Mandy, y entonces le dijeron que ella no estaba allí en ese momento. Al oír eso, sentí que todo el color se me escapaba del rostro mientras pensaba en lo peor que podía pasar. Quería explicarle a mi mamá lo que había ocurrido, pero no encontraba las palabras adecuadas. Era algo que no podía transmitir por teléfono, así que salí corriendo hacia su oficina, que por suerte estaba cerca de casa, y me tomó menos de 8 minutos llegar. Estaba jadeando y al borde de un ataque, por lo que necesité unos segundos para calmarme antes de contarle todo a mamá. Pero cuando terminé, ella se acercó y me dio una bofetada. Nunca antes me había pegado y sabía exactamente por qué lo hizo. Había puesto en peligro a mi hermana pequeña por un reto estúpido con mis amigos. Sabía que merecía esa cachetada como pocas cosas en mi vida. En ese instante, vi cómo se llenaban sus ojos de lágrimas y el miedo en ella era más que visible mientras marcaba el 911. Le explicó a la operadora todo lo que había pasado y, al final, solo nos dijeron que tuviéramos paciencia y que teníamos que esperar entre 24 y 48 horas antes de reportar a Mandy como desaparecida. Pero mi madre no se quedaría tranquila. Ella le rogó a los oficiales que hicieran algo enseguida, porque sentía que el tiempo era vital para mi hermana. Fue gracias a un viejo amigo suyo, que era oficial de policía, que lograron convencer a sus superiores para que comenzaran una búsqueda. En cuestión de 1 hora, los agentes llenaron las calles con fotos de mi hermana, preguntando si alguien la había visto, y después de contarles todo, también me uní a la búsqueda con ellos. Con cada hora que pasaba, mis latidos se aceleraban más y la angustia me consumía. Estuvimos buscando durante 13 horas, cubriendo todo el pueblo, pero no encontramos nada. Mi madre estaba completamente destrozada y no podía ni mirarme a los ojos. No la culpé. Tenía toda la razón para estar dolida conmigo por mi insensatez. A medida que la tensión aumentaba, empecé a pensar lo peor, imaginando a Mandy siendo atacada por esa psicópata o quienquiera que estuviera detrás de ella. También me preguntaba si la vería en el próximo video de Miss Necrofilia,
y ese solo pensamiento me ponía la piel de gallina. La noche cayó, y después de horas de búsqueda, los oficiales y los voluntarios estaban exhaustos. La energía comenzaba a decaer, y muchos querían regresar a casa para continuar mañana. Pero justo cuando estábamos a punto de rendirnos, recibimos la noticia de que habían encontrado a Mandy. Sin pensarlo, salimos disparados hacia la ubicación indicada. Afortunadamente Mandy estaba allí, y mi mamá lloró de alegría al abrazarla y darse cuenta de que estaba bien, aunque había estado bajo los efectos del cloroformo, según los paramédicos. Cuando le preguntamos qué había pasado, nos dijo que la habían sacado de su clase de ballet poco después de que nuestra madre la dejara. No podía recordar mucho, ya que todo se volvió borroso, pero había una cosa de la que no se olvidó. Ella me miró a los ojos y dijo, «Él me dijo que te diera saludos», dijo. «Dámele saludos a Howie». Me quedé helado y sin palabras. Todo esto puso en alerta a todo el pueblo, y nosotros tuvimos que mudarnos temporalmente con mi abuela, mientras las autoridades mantenían vigilancia en nuestra casa para asegurarse de que estuviéramos a salvo. Volvieron a interrogarme y les conté todo sobre cómo había estado navegando de forma anónima, pero me dijeron que eso no importaba con los tipos que me rodean en la web oscura, ya que ellos podían acceder a mi dirección IP o incluso a la cámara de mi computadora gracias a las habilidades de los hackers. Los detectives creyeron que así era como habían conseguido información tan privilegiada y personal acerca de mí y mi familia tan rápido. Intentaron rastrear al tipo que había secuestrado a mi hermana, pero era como buscar una aguja en un pajar. Al final, como muchas cosas en la web oscura, era imposible de seguir, y por más que lo intentaran, era como si el tipo se hubiera esfumado. En cuanto a la búsqueda, también intentaron ubicar a la chica de los videos raros, pero eso resultó igual de imposible. Al parecer, habían borrado todo su contenido del sitio justo cuando la investigación comenzó. Cuando regresé a la escuela después de todo el caos, escuché que todo lo relacionado con la Deep y la Dark Web había bajado un poco de intensidad. Los profesores y las autoridades estaban dándole lata a todos sobre no meterse en esos temas, como un mensaje de advertencia para mantenernos alejados de problemas como en el que me metí yo. Por otro lado, a nuestra familia le costó un montón superar lo que pasó. Mi mamá decía que me había perdonado, pero en el fondo, yo sabía que nunca podría perdonarme por lo que hice pasar a todos, así que, por favor, a todos los que escuchan esto, tomen mi experiencia como una lección, aléjense de la web oscura. Aunque parezca un lugar divertido al principio, sé que cualquier simple clic puede dejarte marcado para siempre. Mi mejor amigo, Jake, había creado un pequeño canal de YouTube llamado Catas de Comida de Jake. Era un lugar donde subía videos de él probando y comentando diferentes comidas y bebidas de todas partes. Tenía alrededor de 11,000 suscriptores, y si bien no era un canal gigante, era suficiente para que Jake pudiera tomárselo en serio. Recuerdo muchas veces en las que yo me sentaba en el asiento del pasajero de su coche, aparcado fuera del encuadre mientras él se preparaba para grabar un nuevo video. Siempre anunciaba que iba a probar algo nuevo que había comprado y cerraba con su famoso pulgar hacia arriba o hacia abajo y su lema: «Me encanta, así que lo odio». Su energía positiva y su forma amable de ser le ganaban el cariño de su audiencia. Él era muy carismático y rara vez recibía comentarios negativos, y cuando lo hacía, simplemente los ignoraba y seguía sonriendo. Lamentablemente, el canal de Jake se apagó de repente hace unos meses, como si nunca hubiera existido nunca. No tuve noticias de él, a pesar de que intenté llamarlo y pasé por su casa varias veces, pero sin éxito, y 7 días después de que cerrara el canal, decidí llamar a la policía, porque realmente me preocupaba que le hubiera pasado algo grave.
Los agentes revisaron su casa, pero no encontraron nada extraño, y una semana más tarde lo declararon desaparecido. Una semana después de que Jake fuera reportado como desaparecido, un paseador de perros encontró un cadáver en una vía de tren. El cuerpo estaba horriblemente mutilado, con cortes profundos alrededor de la cabeza, brazos, pecho y piernas, casi partido en dos a la altura de la cintura. Sus órganos estaban en un estado terrible, esparcidos fuera de una herida en forma de V. La autopsia no pudo determinar con certeza cómo murió, aunque las grandes heridas en su cuello eran muy probablemente la causa. Además, había hallazgos inquietantes. Le faltaban el estómago y el corazón, y le habían arrancado tiras de carne del pecho, brazos y la parte baja de la espalda. Aunque la escena no era particularmente sangrienta, el cuerpo estaba casi completamente desangrado. 2 semanas más tarde, los investigadores lograron identificar a la víctima porque, a pesar de los daños, sus dientes estaban lo suficientemente bien para que pudiera ser comparado con registros dentales, y en ese momento, mis peores miedos se hicieron realidad. La policía confirmó que el cadáver era el de Jake. Investigaron, pero no encontraron pruebas que sugirieran que alguien más estuviera involucrado, y finalmente, concluyeron que había sido atropellado por un tren de carga. Las lesiones y mutilaciones se atribuían a que su cuerpo fue arrastrado, y lo que faltaba se explicaba como si hubiera sido comida por animales salvajes, como un zorro. El estado del cuerpo era tal que su madre decidió que lo mejor era incinerar lo que quedaba de su único hijo. Estuve a su lado mientras el ataúd se metía en el horno gigante. Cuando las puertas se cerraron y el gas se encendió, ella comenzó a llorar desconsoladamente. Y yo también. Pasé 2 horas allí, sollozando, mientras una de las personas más importantes de mi vida se convertía en cenizas. Lloré por mi amigo como si me arrancaran un pedazo del corazón y no podía imaginar cómo era para su madre, pero traté de seguir adelante. Me distraje un poco, conseguí un nuevo trabajo y empecé a salir con una chica que conocí en la oficina. Pasaron unos meses, y aunque extrañaba a Jake, las cosas iban bien, hasta que una noche, navegando por Reddit a las 2 de la mañana, recibí un mensaje de Facebook de la cuenta de mi amigo fallecido. Me quedé helado al ver su foto de perfil en la burbuja de mensajería. Una imagen de esos buenos momentos, con su sonrisa amplia y contagiosa. De repente, una sensación de terror me invadió, ese escalofrío que te recorre la espalda y te hace sentir que te falta el aire, y que por lo general te indica que algo espeluznante está por pasar. Me armé de valor y abrí el mensaje, y allí vi un enlace a un sitio web de intercambio de archivos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué demonios había al otro lado de ese enlace? Mi mente daba vueltas, preguntándose por qué me había enviado esto Jake, que ya no estaba en este mundo. Sin poder evitarlo, moví el cursor hacia el enlace, y a pesar de que mi instinto me decía que no lo hiciera, hice clic antes de que pudiera detenerme, pero inmediatamente me arrepentí. Chrome abrió una nueva pestaña y vi que la pantalla era gris, excepto por un rectángulo negro en el centro con un botón de reproducción. Lo miré, paralizado por el miedo. No sé cuánto tiempo pasó, pero después de unos 10 o 15 segundos, la pantalla cambió y el rectángulo decía «Reproducción automática en 5 segundos». Conté segundo por segundo en voz baja, tratando de entender qué estaba pasando, y cuando el video comenzó, un zumbido me hizo saltar. La cámara mostraba lo que parecía un suelo sucio de baldosas blancas. Luego escuché un gemido ahogado y pasos acercándose. La cámara crujió al ajustarse, y cuando se enfocó de nuevo, dejé escapar un grito. Jake estaba boca arriba sobre una mesa de acero inoxidable, con los ojos muy abiertos y llenos de terror. La luz de una bombilla colgante brillaba en su frente cubierta de sudor, y su pecho subía y bajaba rápidamente, claramente en pánico.
Él miró a la cámara y trató de gritar, pero el sonido estaba ahogado por una mordaza de tela que le cubría la boca y sus manos estaban fuertemente atadas con cinta adhesiva. No podía apartar la vista de la pantalla, sintiéndome cada vez más enfermo. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Justo cuando intentaba comprender la situación, el sonido de Jake retorciéndose fue interrumpido por una voz burlona que decía: «Bienvenidos a la revisión de comida en línea de Jake. Hoy tenemos algo especial». Esto hizo que un escalofrío me recorriera por entero. La voz sonaba despreocupada, como si nada estuviera mal, mientras que el pánico de Jake aumentaba mientras intentaba liberarse. La voz continuó: «Hoy probaré algo que se considera un manjar en muchos países, aunque generalmente está prohibido». La cámara se alejó un poco y apareció un hombre frente a Jake, vestido con una bata blanca y un delantal a rayas rojas y negras. Llevaba un sombrero de carnicero y una máscara de tela, con guantes de goma negros, como los que usas para sacar la basura. En una mano sostenía un enorme cuchillo de carnicero y en la otra, una varilla de afilar. Entonces comenzó a pasar el cuchillo suavemente de arriba a abajo, creando un sonido metálico inquietante. Los gritos ahogados de Jake se intensificaron, y el tipo dejó la varilla de afilar para acercarse. Mi pobre amigo intentó hablar, sonando como si estuviera suplicando. Decía algo como: «No, por favor», mientras se movía, pero el tipo le sonrió de manera aterradora y le dijo que no le iba a doler por mucho tiempo y que iba a ser delicioso. Desde donde estaba, podía ver que sus ojos estaban llenos de lágrimas y de terror, mientras intentaba luchar. El hombre inclinó a Jake sobre la mesa, sacando su cabeza hacia el borde. Luego salió del cuadro y regresó con un cubo de metal que colocó justo debajo de su cabeza. En un movimiento rápido, agarró un mechón de cabello y levantó la cabeza de Jake. Sin pensar, comenzó a cortarle la garganta. La sangre brotó de su cuello como un chorro y manchó el cubo y el suelo. Jake se sacudía sin control mientras la sangre salía de él como un volcán en erupción. Yo, incapaz de soportar lo que estaba viendo, vomité y me caí de la silla, horrorizado, dándome la vuelta para no ver más, mientras el sonido de la computadora resonaba con el ruido de un corte y un gruñido. Me sentía a punto de sufrir un ataque de pánico, así que me acurruqué en un rincón, sollozando mientras empezaba a temblar y el aire se me escapaba. Cuando todo se detuvo, me levanté, aún temblando, y fui a mi computadora, tratando de evitar el charco de lo que había vomitado en el suelo. Me obligué a mirar la pantalla, esperando que todo fuera una pesadilla, pero no. La página se había cerrado y Chrome solo mostraba Reddit. Sin querer, noté que la pestaña de Facebook tenía una notificación. No quería hacer clic, pero la curiosidad pudo más que yo. Además, ¿qué podía ser peor? Al final lo hice y abrí el mensaje. Era de Jake. Me gusta, así que lo odio. Me llamo Alex, tengo 26 años y soy un adicto a Internet. Es como un mundo paralelo, donde la gente juega, trabaja, se entretiene, estudia, busca información, expresa sus opiniones, compra y vende, y hace un montón de cosas más. A veces, hasta se generan eventos importantes en lo que solemos llamar realidad. Pero claro, como en cualquier lugar gigante y complicado, Internet también tiene sus rincones oscuros. Hablando de la Deep Web, esa es la parte más tenebrosa de Internet, el enorme iceberg del que solo vemos una pequeña punta. La mayoría no tiene ni idea de que la web profunda representa alrededor del 90% de toda la información en el ciberespacio, y desde que supe que existía, estaba decidido a explorarlo, a pesar de todas las cosas que había escuchado al respecto, porque fueron muchas las advertencias, pero después de pensarlo un rato, decidí lanzarme y entré directamente al nivel 3. Ahí comenzaba lo prohibido,
donde los sitios son tan extraños que ni los motores de búsqueda pueden encontrarlos, ni siquiera si copias y pegas la URL completa. En este nivel, había de todo. Páginas inquietantes o simplemente absurdas, sitios abandonados por más de 13 años, materiales que no aparecen en la web normal porque son protegidos por derechos de autor o simplemente han desaparecido. Encontré mercados de armas, drogas y tutoriales para fabricar bombas, además de contenido que claramente era ilegal, como videos y fotos que mostraban asesinatos. Ya se decía que en el nivel anterior había algo de gore, pero aquí era mucho más intenso, con asesinatos en vivo, asesinos en acción y hasta comercio de órganos humanos, y todo lo más morboso y retorcido que te puedas imaginar. Sin embargo, con el paso de las horas, me comenzó a aburrir un poco y decidí subir al siguiente nivel. En el nivel anterior había cosas comprometedoras para los gobiernos, pero en este hay secretos militares sobre los proyectos más horrendos de los estados. Aquí descubrí qué misiles esconden algunos países y qué armas cibernéticas tienen guardadas, y, curioso como soy, abrí uno de esos famosos videos de la cámara roja y vi cómo mataban a un chico que no tenía más de 20 años. El pobre tipo suplicaba por su vida. Decía que tenía familia y que jamás había hecho daño a nadie, pero fue inútil. Antes de matarlo, enviaron una encuesta a los que estaban mirando, preguntando si debían dejarlo vivir. Yo voté que sí, pero claramente el resto de la audiencia no pensó igual. Así que, en un vistazo, el tipo cortó su cuello con un movimiento rápido y preciso. La cámara se acercó a sus ojos mientras intentaba cubrirse la herida, pero no había nada que pudiera hacer. En un abrir y cerrar de ojos, el espectáculo terminó y las luces se apagaron, mientras unos hombres entraban a limpiar. Sintiéndome como si fuera a vomitar, decidí que ya era suficiente y me fui lo más rápido posible. Quería avanzar al siguiente nivel, donde no habría más asesinatos, sino secretos del Estado e información que nadie debería conocer. Me costó bastante entrar, pero cuando finalmente logré hacerlo, comprendí por qué la mayoría de la gente se quedaba en los niveles inferiores. Porque apenas inicié sesión, mi computadora se reinició de repente, sin que se viera nada raro en la pantalla y sin cortes de energía. Cuando finalmente se reinició, vi que mi disco duro estaba completamente borrado. En el escritorio, solo había un archivo de Notepad en el centro de la pantalla, casi como si quisiera que lo viera y sin pensarlo demasiado, lo abrí. El mensaje fue breve y aterrador. No lo vuelvas a hacer. Me asusté tanto que no volví a entrar en la Deep Web durante varios días, y durante ese tiempo, reinstalé algunas cosas a partir de una copia de seguridad que tenía. Pensé que eso era lo peor que podría pasar, perder todos mis datos, pero estaba equivocado. Unos días después, la curiosidad volvió a atraparme y decidí iniciar sesión en Tor de nuevo. Entré en el primer enlace de la Deep Web que encontré, aunque sabía que no estaba en un nivel muy avanzado. Sin embargo, mi computadora se reinició sola otra vez, y todos mis datos se borraron de nuevo. Esta vez, no apareció ningún mensaje extraño en el escritorio, simplemente me bloquearon el acceso a la Deep Web desde mi computadora, para siempre. 20 minutos después de reiniciar y formatear, sonó el timbre. Pregunté quién era desde el interfono, pero nadie contestó. Así que bajé a la entrada del edificio, pero no había nadie. Solo encontré un sobre que esperaba justo debajo de la puerta. Este no tenía remitente ni nada escrito, pero tuve la sensación de que era para mí. Subí a mi apartamento, entré a mi habitación y abrí el sobre mientras estaba sentado en mi alfombra verde Navidad. El mensaje me aterrorizó por completo. Esto no es un juego, no lo hagas de nuevo, no nos hagas ir tras de ti. Al leer esto, mis manos empezaron a temblar y las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Quienquiera que fuera, sabían quién era yo, dónde vivía y lo que hacía, y para empeorar las cosas,
Adjunto al mensaje había una foto mía tomada con mi cámara web, junto a fotos de mi familia, mis amigos e incluso de mi hermana pequeña, que todavía estaba en el jardín de infantes. Desesperado, llamé a la policía, aunque no sabía qué decir, pero cuando finalmente respondieron, en el fondo de mi mente, sabía que no podrían hacer nada. De repente, al mirar el reflejo en la pantalla, vi a un tipo encapuchado acercándose. Sin embargo, cuando me di vuelta para defenderme, ya era demasiado tarde. El hombre me agarró por la cabeza y me golpeó contra el teclado, y mientras lo hacía, escuché su voz distorsionada decir: «Te dije que esto no es un juego». Todavía mareado y tratando de luchar, sentí un pinchazo frío en mi brazo, y en cuestión de segundos, empecé a sentirme increíblemente somnoliento, y me dejé llevar por lo que fuera que me habían inyectado. Cerré los ojos y cuando desperté, toda mi casa parecía normal, pero algo estaba mal con mi computadora. No encendía. Al revisarla, noté que le faltaban el procesador, la tarjeta de video y el disco duro. Ese hombre que me visitó había robado los componentes más caros y dejado mi computadora hecha un desastre. Pero en ese momento, no me importaba. Estaba tan aterrorizado que pedí en el trabajo que me trasladaran a otra ciudad. Desde entonces, nunca volví a entrar a la Deep Web y no creo que lo vuelva a intentar, sin importar a dónde vaya. El destino fue cruel conmigo, pero después de recordar cómo estuve a merced de ese tipo y lo que pasó, me doy cuenta de que, a pesar de todo, tengo la suerte de estar vivo. Antes de comenzar, creo que vale la pena aclarar la diferencia entre la Deep Web y la Dark Web. La Deep Web es esa parte de Internet a la que puedes acceder usando navegadores como Tor, donde puedes encontrar cosas muy ilegales, como drogas, trata de personas y sicarios. En cambio, la Dark Web es todo lo que está fuera del alcance del acceso normal, como sitios militares y otros espacios que no forman parte de la estructura de Internet que usamos hoy. Con eso claro, déjenme contarles cómo terminé en este oscuro rincón de la red sin quererlo. Soy Eric, un técnico informático de esos que ayudan a empresas y a particulares a mantener sus computadoras en forma. Trabajo resolviendo problemas de Internet, instalando software y todo lo que la gente pueda necesitar, así que he escuchado toda clase de historias locas, y a veces me pregunto cómo algunos usuarios pueden vivir con sus conocimientos tecnológicos. Un día, me llamó una empresa local muy molesta porque su internet no funcionaba y creían que tenían un virus. Resoplé con fastidio, pensando que probablemente solo había desconectado un cable o algo así. Al llegar, el tipo que me llamó no paraba de hablar sobre hackers, su odio hacia Windows y cómo ese sistema operativo estaba lleno de virus. En pocas palabras, todo un cliché, típico del trabajo. El tipo me llevó hasta su computadora, saqué mi laptop, me senté y comencé a hacer lo mío. Me deseó buena suerte y se fue a hacer lo que sea que hacía para pasar el tiempo. Cuando abrí su navegador, no tenía ni página de inicio. Intenté acceder a google.com, pero me salió un error 405. Eso no puede ser, así que ya sabía que había un problema con la conexión, por lo que fui al centro de redes para intentar diagnosticarlo, pero saqué una mano al ver que estaba desconectado de cualquier red, así que busqué conexiones disponibles y vi que había algunas redes, pero todas estaban protegidas con cifrado web. No creo que el tipo tuviera la clave, así que saqué mi laptop y empecé a usar una herramienta de descifrado web para que su conexión funcionara de nuevo. Mientras esperaba que mi herramienta hiciera su magia, de repente verifiqué que apareció otra red en mi computadora. Era una conexión sin protección que tenía un nombre rarísimo, como una cadena de números y letras. Con nada que hacer y esperando que el tipo regresara,
Decidí conectarme a esa red y explorar un poco. Me conecté sin problemas y abrí mis herramientas de hacking para ver de dónde venía. Pero mientras jugueteaba con la red abierta, de repente mi computadora se congeló, aunque solo por un par de segundos. Eso no sucede a menudo, así que me sorprendió bastante, pero no le di mucha importancia y seguí trabajando. Al principio lo ignoré, pensando que era solo el internet lento, pero a los minutos volvió a pasar y luego otra vez. Entonces empecé a sentir que algo no estaba bien con esa red. Después de un rato, las cosas se pusieron más raras. Mi pantalla parpadeó y de pronto, el navegador se abrió solo. Esa fue la señal que me alarmó. Temía haber contraído algún malware al conectar mi laptop a esa red, así que traté de cerrar el navegador y desconectarme, pero era como si estuviera atrapado. Por más que le daba clic al botón de desconexión, mi computadora no hacía nada, aunque todo lo demás en la pantalla parecía funcionar normalmente. Pensé que, genial, esto iba a ser un día largo. Justo cuando iba a reiniciar la portátil, el navegador se abrió otra vez, pero esta vez con un cuadro de chat. «Hola, quiero hablar contigo ahora», decía. Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué pensar, y creí que tal vez era uno de esos bots de inteligencia artificial que intentan mantener conversaciones. Aún así, me sentí incómodo, como si fuera un virus o algo por el estilo. «Tienes que salir de esta red ahora, esta es tu última advertencia», decía el mensaje. No sé qué me pasó, pero decidí responder, y la respuesta que vino a continuación fue aterradora. El programa empezó a darme detalles sobre mí, mi nombre, dirección, número de teléfono, hasta la información de mi tarjeta de crédito y las direcciones de mis padres. Sentí que se me caía el mundo encima y por un segundo me quedé congelado del miedo, incapaz de moverme. Pero lo peor estaba por venir. «No me mires así. Tu cámara está encendida. Deberías cerrar esto, o vas a ver algo que te hará arrepentirte». Tras ese mensaje, de la nada, mi pantalla se llenó con las imágenes más horripilantes que puedes imaginar. Cuerpos desmembrados, sacrificios humanos, caníbales devorando gente, clips de suicidios masivos y un largo etcétera. Mi corazón latía como loco, y mi cuerpo estaba temblando por el pánico. Estas eran cosas que nadie debería tener que ver, así que me armé de valor y apreté el botón de encendido de mi computadora, apagándola de golpe. Corrí al baño y vomité un par de veces, empapado en sudor y con la mente en blanco. Me tomó unos 25 minutos recomponerme y aún así, me costó acercarme otra vez a mi computadora. Cuando miré a la computadora de mi cliente, estaba conectada a esa red que estaba tratando de descifrar y todo funcionaba sin problemas. En ese momento, el cliente regresó y me agradeció por solucionar su internet, pero yo no dije nada. Simplemente agarré mi portátil y me fui, sintiendo que había tenido suficiente de ese lugar. Esa fue la experiencia más aterradora que he tenido en mi trabajo, y una serie de advertencias acerca de lo que nunca debo hacer de nuevo: entrada a la web oscura.